Yo Cristi va a también quisiera, dormir. profe. Miguel ¿Mm? Recalde, por favor, si me podés agregar en tu lista para En- presentar. Gracias, profe. Profe, yo también quisiera presentar hoy, Viviana del Puerto soy. Sí, Viviana del Puerto, entonces también vas a presentar hoy. A ver, lo tenemos. La tenemos a Gustavo en primer lugar, el primero que pidió. Después tenemos a Irene, la segunda. Cristi, la tercera. Viviana del Puerto es la cuarta. Sí, voy a leer la lista de los que ya presentaron y voy a ir leyendo también los que faltan, porque de ese modo no nos olvidamos de nadie. Entonces, el primero luego que falta es Gustavo Agüero. Empezamos contigo, Gustavo, y después voy así llamando a los que tengo en la lista que faltan. Y si alguno no está en esta lista, me dice, porque es la lista del aula virtual y de repente algunos no pueden acceder por algún motivo. Sí, Gasmin, sí, vamos a estar entonces pasándote después de los compañeros que se anotaron. Vamos entonces, Gustavo, sin Buenas perder noches, más profesora. tiempo. ¿Qué tal? Cortito, 5 Sí, minutos, porque son mucho lo que falta. sí, profe, yo justamente hice la síntesis adentro de lo que vendría a ser el libro La pedagogía del oprimido de Paul Frey. Eh, para mí presenta una visión revolucionaria dentro de lo que vendría a ser el área de la educación. Yo puedo aprender que la educación no es un proceso unidireccional de transmisión de conocimiento, ¿verdad? Sino que implica un diálogo liberador, como dice Paulo Freire, adentro del educador y el educando. También Freire sugiere dentro del libro que el sistema educativo tradicional es el que perpetúa justamente la opresión al imponer una relación de poder donde el educador domina al educado. Y para mí, justamente adentro de la extensión de este libro, creo que la tesis de Paul Freire es que la verdadera liberación de los oprimidos solo es posible a través de una pedagogía liberadora que promueva la conciencia crítica, ¿verdad? Y la acción transformadora que va explicando justamente adentro del marco de la metodología que él ofrece. La problemática, para mí, que él da, se centra en la opresión sistemática que marginaliza, podríamos decirle con este término, a ciertos grupos sociales y que de cierta forma relega un papel pasivo dentro de la sociedad. Eh, Posterior a esto, para no extenderme tanto, la solución que ofrece justamente Paul Freire es una pedagogía basada en el diálogo horizontal, donde el educador y el educado se encuentran en un proceso de aprendizaje mutuo y colectivo, ¿verdad? Adentro de lo que podríamos llamarle en una simbiosis, ¿verdad? Esta pedagogía se basaría dentro de lo que podríamos denominar como la concientización, ¿verdad? Que implica la toma de conciencia de la realidad opresiva y que de cierta forma, de manera conjunta, busca la liberación, ¿verdad? Y una de las últimas cosas que puedo agregar a esto es que Freire aboga por un enfoque educativo que empodere a este grupo de oprimidos para que se conviertan en agentes de cambios de sus propias vidas primeramente y posterior a esto es ya sea socialice adentro de lo que vendría a ser la sociedad en sí o que la materialice a través de la enseñanza a los demás, ¿verdad? Y eso sería todo, profe. Traté de resumir lo más que podía. Genial, Gustavo. Así mismo tienen que presentar los demás porque no tenemos más 5 minutos por persona. Brillante. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, a ver quién se anotó segundo. Irene. Te escuchamos, Irene Caballero. Compa, no te escuchamos. Sí, hasta ahora nada, Irene. Tu micrófono, Irene. Bueno,
yo leí el libro de Edgar Marín, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Me encantó, profe, porque me relacioné en la actualidad, cómo estábamos y cómo va a ser. Me llamó la atención para saber cómo va a ser la educación del futuro. Y acá están los 7 saberes. El libro aborda la educación del futuro, que es para construir el futuro, para que sea realizable. Dice que tenemos que tenerlo presente: la democracia, la equidad y la justicia. La armonía con el contexto de la educación. ¿Y cuáles son los 7 saberes que menciona Edgar? Dice: la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. Ahí, por ejemplo, el libro aborda y dice que tenemos que conocerle a los estudiantes, ¿sí? Tenemos que conocerles a estudiantes para no transmitir nada más conocimiento. Después habla, el otro saber es el conocimiento pertinente. ¿Qué aborda el conocimiento pertinente? Tenemos que conocer el contexto, el mundo global. Tenemos que para poder conocer a nuestros alumnos y ser multidimensional, lo complejo para poder tratar lo complejo. El tercer saber, el enseñar la condición humana. A mí me llamó muchísimo la atención porque este autor está convencido que la educación se debe incluir necesariamente el conocimiento de la condición humana de los estudiantes. Al ser humano es un ser biológico, un sujeto biológico, físico y psíquico, social y cultural que tenemos que tratar de acercarse a eso para poder saber, entender la complejidad que significa ser el ser humano, su identidad compleja y su identidad común. Muchas veces nosotros no subestimamos a un estudiante y sin conocerlo, ¿verdad? Que nos cuesta mucho. Yo, como docente, yo soy docente también, tanto del colegio técnico y de la universidad, y cuesta esa parte, pero es lo que nos va también a exigir más la educación en el futuro. El cuarto es enseñar la identidad terrenal. Dice en este tema el autor que es necesario un pensamiento policéntrico capaz de lograr un universalismo no abstracto, sino consciente de la diversidad de las condiciones humanas. Educar para este pensamiento es la finalidad de la educación del futuro. Y el quinto es afrontar la incertidumbre. La incertidumbre, que las dudas que uno puede tener, es decir, lo impredecible, que muchas veces cuando hacemos nuestro plan y eso, ¿cuál puede ser mi incertidumbre, las dudas, cómo puede ser, cuáles pueden ser lo que me puede afectar, ¿verdad? Que va más allá, que tenemos que tenerlo ya presente, cuáles pueden ser, cómo yo puedo enfrentar la incertidumbre. El sexto saber es enseñar la comprensión. Considerar la necesidad de estudiar esa comprensión, cuál es su raíz, cuál va a ser la modalidad que vamos a utilizar para tener un resultado. Para eso tenemos que conocer y ver la causa para poder construir una base de una educación segura, orientada hacia la paz, o sea, que para que haya comprensión. Muchas veces tenemos grupos muy heterogéneos y hasta ahí. Sí, y la conclusión, profe, la ética del género es el último, y la conclusión es que tenemos que ser conscientes de que pertenecemos a una sociedad mundial, que dentro de la comunidad el espacio debemos compartir. No podemos dedicar más tiempo a cada alumno porque no vamos a dar oportunidad a los compañeros. Gracias, profe. Con las disculpas, aplauso y punto adicional para que termina en 5 minutos. Así que, es extenso.
No, pero aquí se trata de síntesis, no hay de otra. Pasamos entonces a Cristi Maldonado. Gracias, Irene. Dale, profe, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, voy a hablar sobre el Emilio otra vez. Yo, una compañera ya tocó ese tema y como yo había tocado ya en la facultad, entonces voy a continuar un poquito lo que ella dijo. Rousseau hablaba, o sea, que tenía una educación, es más bien, su teoría educativa se basaba en el proceso natural y no forzado de la educación. Hablaba del estado natural del niño, decía que el niño tenía que nacer, o sea, que mejor dicho, nacía puro e inocente. Su mente es como una tabla de raza, o sea, que se va llenando de conocimientos a medida que experimenta y explora ese mundo que le rodea. También habla de la importancia de la experiencia. La experiencia es la base de la educación. El niño debe aprender a través de la experiencia directa y no a través de la memorización de la información abstracta. Habla también del papel del maestro, muy importante dentro de todo, que el maestro debe actuar como un guía y no como un dictador. Entonces, a partir de eso, debemos dejar que el niño sea libre de explorar y descubrir su entorno. Entonces, el maestro debe estar a su lado para ayudarlo y orientarlo solamente en su camino de aprendizaje. Habla del aprendizaje social también, que es fundamental para el desarrollo del niño, porque él tiene que interactuar, compartir y colaborar dentro de su seno social, familiar, ¿verdad? El desarrollo emocional es importante, también hablaba Rousseau, el niño debe ser estimulado a través de la emoción y el afecto. Entonces, profe, rápidamente un resumen. El niño nace en un estado natural, puro e inocente. La educación debe respetar esta naturaleza del niño. La experiencia es la base de su educación. El maestro siempre es un guía y no un dictador. El aprendizaje social es fundamental para su desarrollo, así como el emocional también. Entonces, profe, también la educación física es muy importante en su formación. Ya se acabó el tiempo. Muchas Dale, gracias. profe. Pasamos Dale, a la profe. siguiente, que es Viviana. Hola, profe, ¿cómo están? Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien, Viviana. No pierdas punto por exceso de tiempo. Ok. El libro que leí es Imaginación y Creación en la Edad Infantil de Lev Vygotsky. Y en esta obra él hace un estudio profundo y minucioso sobre el desarrollo de la imaginación y la creatividad en los niños y muestra un análisis sobre cómo la capacidad imaginativa evoluciona a lo largo de la infancia y cómo se relaciona con la creatividad y el proceso de aprendizaje. Él hace un énfasis en la importancia del juego, porque dice que el niño, al expresar sus fantasías, representar roles y diversos escenarios ficticios, ellos desarrollan no solamente la creatividad, sino también la capacidad de resolución de problemas y también desarrollan el lenguaje. O sea que para Vygotsky el juego representa un espacio ideal para la práctica de habilidades cognitivas y sociales. Y es un libro realmente muy interesante porque recalca también la importancia de los adultos en incentivar esa creatividad. Y dice que los adultos deben colaborar y participar con los niños en actividades imaginativas y de creación, que es fundamental el papel del alumno el papel del adulto en ese proceso, ¿verdad? Y bueno, el enfoque que Vygotsky hace en la interacción social y el juego como medios para desarrollar la creatividad, el lenguaje y el aprendizaje da una nueva perspectiva sobre este tema y sobre todo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos fomentar y apoyar estas habilidades en la educación de los niños para que puedan tener un desarrollo verdaderamente integral y enriquecedor. Y de eso se trata básicamente este libro. Para Vygotsky lo fundamental es la imaginación, esa interacción con los demás y el juego para que los niños puedan desarrollar su aprendizaje y su capacidad creativa. Y justamente estas ideas y estos conceptos son los que constituyen su aporte más importante para la educación y la psicología. Eso sería mi resumen. Importantísimo, entonces, Viviana, excelente, felicitaciones. Pasamos a Karina. Karina Viviana Fariña.
Buenas noches, profesora, compañeros. El libro del cual hice la reseña es de Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. Y en síntesis, lo que él menciona es que la enseñanza no tiene que ser con una teoría conductivista, sino más bien constructivista. ¿Por qué? Porque dice que el profesor no tiene que estar pasando sus conocimientos de manera narrativa al alumno, sino más bien por medio del diálogo, en donde el profesor sea también a la vez de educador, un educando, y que el alumno sea un educando y educador, y que por medio de ese diálogo se llegue al aprendizaje. Y él menciona la problematización como medio de aprendizaje, o sea, darle realidades al alumno, desafiarle al alumno y que en ese proceso él sea donde aprenda y no que sea abstracto. Eso es lo que yo pude entender de este libro en síntesis, profe. Sí, excelente. Ahora tenemos a Jazmín Robledo. Hola, profe. Jazmín Álvarez. Robledo es mi segundo apellido. Ahí es donde me confundí y te estaba buscando en la lista. Sí, bueno. Álvarez, Jazmín Álvarez Robledo. Yo leí, profe, a Ramón Indalecio Cardoso. Tenía los 3 tomos. Intenté la maratónica. Me puse como misión leer los 3, imposible, ¿verdad? Entonces leí una partecita de cada uno. Y bueno, entonces, lo que yo puedo rescatar y de lo que los compañeros dijeron, ¿verdad? O sea, él trae todo lo que es la escuela nueva, tiene coincidencias con Pestalozzi en lo que es su corriente pedagógica. También le hace una carta. Freire menciona mucho a Rousseau en sus ideas. Para Ramón Indalecio Cardoso, que no voy a contar toda su biografía, creo que los compañeros ya en algún momento comentaron, cuando él llega a ser director general de las escuelas primarias, él se centra en que la educación llegue no solo a los centros urbanos, esto me pareció muy importante resaltar, sino que también al interior. Para él es muy importante que la educación llegue al interior del país porque como estos posguerra, grande, ¿verdad? Guerra de la Triple Alianza, en los censos que se habían aplicado había una matriculación bajísima y otra vez dentro de esa matriculación que no llegaba ni al 50%, los niños que podían leer eran 2 o 3 más o menos por centro educativo. Entonces a él le preocupa todo esto, hace un diseño de educación, prepara a los formadores, distingue, justamente en el tomo 1 habla de los que son los instructores, los que son los preceptores, hace toda una diferenciación de cada uno y de la vocación del que es realmente maestro. Para él es sumamente importante que la familia se haga cargo de la educación, diferencia bien ambos roles, el rol del educador, el rol de la familia. También le da mucha importancia a la naturaleza. También para él es sumamente importante la educación de la salud, ¿verdad? Donde se enseñan hábitos de higiene dentro de la escuela. En el interior del país, la educación agraria. Habla mucho en esto coincide con Rousseau, con Pestalozzi, de que el niño debe ser considerado como lo que es, como un niño, como un ser sensible, que tiene, ¿verdad? Un montón de expectativas y de aprendizaje para la vida. Define toda una nueva teoría, es todo un revolucionario para su tiempo. Y a ver con qué puedo cerrar. Rapidísimo, porque estoy buscando de mis notas. ¡Súper! Demasiado interesante todo lo que mencionaste. Una buenísima síntesis de las ideas de Ramón Indalecio Cardoso. Y ojalá que después continúes leyendo los otros libros. Sí, y hablan mucho de lo que es el optimismo paraguayo. Realmente yo no pensé que era tanto, pero es muy rico y es muchísimo lo que podemos sacar de él. Yo no lo conocía, nunca me tomé el trabajo y me encantó. Pude haber elegido a los otros que ya conocía, pero preferí elegirle a Ramón Indalecio Cardoso justamente por eso y veo que me queda mucho todavía. Gracias, profe.
Bueno, excelente, Jazmín. Ahora la tenemos a María Ángela Barrios, que no la tengo en mi lista, no sé por qué. Hola, profe. Buenas noches Sí. para todos. ¿Cómo están? Voy a Buenas compartir noches. pantalla. ¿Tu apellido es Barrios o tenés algún María apellido? Ángel. ¿Eh? María Ángel en realidad, sí. María Ángel Barrios, ¿verdad? María Ángel Barrios. Sí, porque no te encuentro en la lista. Bueno, te anoto. En la lista de la plataforma, profe. Sí. A ver. Bueno, no importa. Pero yo tengo en la plataforma. Voy a poner mi cronómetro. Bueno, yo elegí Sí. el libro de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía. Ya se habló también de este libro, ya hubo otra presentación. Cabe destacar que fue su último libro, el último libro de Paulo Freire, y está dividido en 3 capítulos. El primer capítulo toca que no hay enseñanza sin aprendizaje. El segundo, que enseñar no es transferir conocimientos. Y el tercero, el proceso de educar es solo una empresa humana. Y voy a destacar algunas ideas principales de cada capítulo. Y otras ideas, también Freire propuso la autonomía como fundamento pedagógico en la escuela y adoptó como método de enseñanza una variante de la teología de la liberación, de lo que ya estuvo comentando en una de las presentaciones anteriores otra compañera. En el primer capítulo, cabe destacar que se deja claro que el maestro debe ser un buen aprendiz y estar abierto a las realidades de sus educandos. No hay docencia sin licencia, ya que el que enseña aprende a enseñar y quien aprende enseña al aprender. En el segundo capítulo cabe destacar que Freire defiende la idea de que el docente no debe transmitir su conocimiento como dueño de las verdades absolutas. El ser docente no significa tener toda la razón, al contrario, se debe ayudar al educando a desarrollar sus propios pensamientos sin implantar las verdades propias en él. Y en el último capítulo, cabe destacar que se señala que la práctica de la pedagogía exige una buena preparación y estar calificado. El docente debe estar seguro de su profesión, porque la inseguridad demuestra incompetencia, dice Freire. Se debe estar seguro porque la seguridad se expresa en la firmeza con la que se desempeña un maestro y ayuda a crear un clima de respeto en el aula. Freire afirma también que el profesor que no lleve en serio su formación, su preparación, que no estudie, que no se esfuerce por estar a la altura de su tarea, no tiene fuerza moral para coordinar las actividades de sus clases. Si el maestro quiere ayudar al educando a superar su ignorancia, primero los educadores deben superar su propia ignorancia. Un ciego no puede guiar a otro ciego, podemos decir, respecto. Algunas conclusiones y reflexiones finales: que para lograr una práctica educativa democrática se debe ser docentes críticos y no teóricos, y para convertirse en ello es necesario ser un agente de cambio en el aula, que es algo muy, muy repetitivo, ¿verdad?, en Paulo Freire. Y para ser ese agente de cambio debemos tratar a todos por igual, debemos concebir la disciplina con equilibrio entre la autoridad y la libertad, debemos saber escuchar a los demás y también superar nuestra propia ignorancia para ayudar a nuestros alumnos a superar la suya. Y eso es todo. Muchísimas gracias, profe. Felicitaciones, María Ángela. No te olvides de subir tus tareas al aula virtual o enviar por el medio que puedas. Finalmente, es algo que ya les mencioné por el WhatsApp. Profe, de hecho, yo ya subí las tareas y tengo todas calificadas. No sé qué problema habrá que a vos no te aparece, pero tengo mis tareas calificadas inclusive. Mira, mira. Ah, aquí te tengo. Espera. Sí, estás en otra posición. Sí, con las calificaciones y todo. Sí. Bueno, aclarado. Entonces, ya está. Gracias, profe. Pasamos entonces a Guada Vega. Hola, profe, buenas noches compañeros. Yo estuve leyendo el libro de La cabeza bien puesta de Edgar Morin, entonces le voy a más o menos explicar de qué se trata. Especialmente este libro, el autor dirige a los docentes y a los alumnos. Él allí explica que es importante desarrollar la actitud para contextualizar e integrar los conocimientos a la vida, ¿verdad? A la vida cotidiana, ya que es una cualidad fundamental del pensamiento humano. También expresa que la cabeza bien puesta es disponer de una actitud para plantear
y analizar todos los problemas que van surgiendo, ¿verdad? Organizar estos conocimientos para vincularlos entre sí, vincular los saberes y darles un sentido, que esto es más importante que solo acumular los conocimientos, ¿sí? También dice que toda actividad crítica, para repensar el pensamiento tenemos que utilizar la deducción, la inducción, la argumentación. También tenemos que aplicar en estas actividades actitudes mentales como la sagacidad, la previsión, el sentido de la oportunidad. Excelente. Sí, profe, último. Sí, también explica, para cerrar, que es importante para aprender a vivir, ¿verdad? Que la educación debe ser una herramienta para aprender a vivir, cómo afrontar esos desafíos e incertidumbres que van surgiendo. Es más o menos la conclusión así de todo lo que habla el libro, que es bastante interesante, es un poquito largo, pero en general eso es lo que habla el autor. Excelente, entonces para que los compañeros también quieran leerlo. Te pregunto si tu apellido es Vera o Vega. Porque me Vega, profe, con G, Vega. Okay. Perfecto, corregido. Sí. Sí, Profe, yo tengo una consulta. Soy Lourdes Ábalos. Profe, yo tengo calificada la tarea 2, pero el 1 no. Y voy a buscarme. Muchas Lourdes gracias. Ábalos me decís. A ver. Ábalos. Para marcar aquí. Ábalos, sí. Entonces voy a marcar esto para fijarme. Gracias, bueno, profe. Seguimos adelante. Rosana Delgado. Hola, ¿me escuchan? Hola. Retumba. Upa. Esperen, voy a desconectarme de la computadora y me quedo con el celular. Y tengo todavía en la lista a Diana Román y a Concepción Viveros. Entonces serían la siguiente y la otra siguiente. Bueno, si alguien quiere yo leí presentar, se anota en el WhatsApp, o sea, en la mensajería del Meet. ¿Puedo comenzar, profe? Sí, te escuchamos. Bueno, yo leí La mente absorbente. En realidad es un libro bastante largo y un poco me costó un poco leer y entender bien, pero procuré, hice un resumen del capítulo 1, 2, 3, llegué hasta el 4 y me queda un 20 y alguito. Entonces, en el primer punto, el niño en la reconstrucción del mundo habla, recién una compañera ya estuvo hablando de este libro, entonces voy a hacer un poco más resumido. Las ideas básicas en este capítulo serían 3. Uno sería la necesidad de una educación desde el nacimiento, el rechazo del empirismo donde el niño es una tabla rasa, una pizarra, una pizarra en blanco es un constructor de su aprendizaje desde una mirada de la visión constructivista y la necesidad de un cambio educativo. La educación, dice que la educación no es lo que el maestro imparte, sino un proceso natural que se va desarrollando espontáneamente en el individuo. Habla que la educación no se adquiere escuchando, sino por la virtud de la experiencia efectuada en el ambiente. ¿Y cuál sería la función del maestro? La función del maestro no es solamente hablar, sino ir preparando y disponer de una serie de motivos, de actividades para poder, actividades culturales, en un ambiente especialmente preparado para la enseñanza. En el capítulo 2 habla de la educación para la vida. Acá se centra principalmente en la primera etapa del niño y le da un hincapié, una importancia a los primeros años. Habla de los primeros años, dice que son decisivos para el futuro y por lo tanto es en esa etapa donde se debería comenzar
O sea, la educación debería comenzar desde el primer día, desde el nacimiento, pero no como una educación desde la estimulación o la imposición del conocimiento, sino como un acompañamiento que parte del conocimiento científico y su etapa. Ahí habla de la importancia de la educación emocional, la unión familia-escuela y un poco la psicología y la sociología en la escuela. Hace hincapié en el constructivismo. El niño dice que el niño se construye a sí mismo. Un ratito, se construye a sí mismo, diciendo incluso que no hay nada hereditario. Y en una educación, perdón, acá estoy con mi hijo, y en una educación no violenta que sea capaz de cambiar la sociedad del futuro, y para invertir en un futuro es necesario invertir en la educación. La compañera recién ya habló también que en este capítulo habla un poco lo que es la educación especial, la educación infantil y otras que fue también desarrollando en el libro. En el tercer capítulo habla de los periodos de crecimiento y ahí se centra, habla de la subdivisión de las etapas, como el de 0 a 6 años, subdivides en etapas y va desarrollando punto por punto. Hasta ahí, profe. Excelente. Y ahora pasamos a Diana Leticia Román. Excelente, ahí van los aplausos de los compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Qué tal, profesora, compañeros? Yo le leía a Edgar Morin con los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Como la compañera ya había comentado, yo voy a comentar un poquito también. Bueno, este autor nos habla, ¿verdad?, de 7 saberes fundamentales para una educación del futuro. Nos habla del error, de la ilusión, del conocimiento pertinente, de la condición humana, identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y la ética del género humano. Yo hice una conclusión general y, según mi entender, ¿verdad?, creo que Morin realizó un análisis del pasado y visualiza hacia el futuro la necesidad de cambiar la forma de pensar y ver, ¿verdad?, las diferentes perspectivas del contexto del ser humano a nivel mundial. También donde nos deja claro que debemos ser comprensivos, comunicativos, tolerantes, éticos y estar dispuestos a asumir cualquier situación que se nos presenta en el devenir diario. Así como también nos indica que la educación debe preparar al ser humano para el desarrollo de una mayor comprensión y que el cambio en la mentalidad para que no se pierdan los valores que son de gran importancia para la mejor convivencia del ser humano. También estos 7 saberes podemos decir que son la base para una educación actual que toma en cuenta el contexto y que busca formar personas más humanas que conozcan un mundo empático, justo, dinámico y con esperanza. Eso es lo que yo pude hacer, una pequeña reflexión y conclusión de lo que leí. Excelente, felicitaciones. Una gracias. Síntesis. Y ahora pidió entonces Concepción Viveros. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Y yo también elegí el libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. Pero yo me enfoqué en el primer capítulo, profe. Ahí estoy. Entonces, según él, todo conocimiento tiene en su esencia las cegueras del conocimiento y todo eso conlleva al error y la ilusión. Y no son separables al momento de educar. ¿Por qué no son? Porque la verdad absoluta prácticamente no existe según este filósofo. Ni Marx, ni Hegel, nadie pudo combatir. Desde la época del Homo sapiens no se pudo. Pero dice también, ¿verdad? O sea, él trata de explicar del por qué. Y
lo demuestra a través de la teoría de la información. Él sostiene que cuando recibimos una información podemos caer en las perturbaciones o ruidos. Entonces existe una interferencia. Luego tenemos los errores de la percepción, porque solamente captamos los estímulos que a nosotros nos interesan en ese momento. Y también depende del error intelectual. En ese momento, el sujeto que está siendo recargado de informaciones, conocimientos, saberes, solamente también va a captar, o sea, dependemos del lenguaje y del pensamiento para que él pueda tener un concepto o tenga un aprendizaje en ese momento. Y no podemos descartar, dice él, que la afectividad y la inteligencia son inseparables, porque si no hay emoción, no va a haber, no existe la posibilidad del razonamiento. Entonces, el educador debe de tener la información, pasar la información, pero también debe de ser mediador en ese momento de encontrar el conocimiento y la afectividad, las emociones de ese alumno, mediante las motivaciones. Hay que captar la atención del alumno. Y dice también que los errores y las ilusiones se pueden corregir mediante la racionalidad, donde coloque al alumno como centro del aprendizaje, respetando su subjetividad y su afectividad, dando paso al diálogo, también dando paso a las investigaciones, y eso da nuevas ideas. Entonces, ¿qué pretende? ¿Qué pretendemos nosotros como educador? Porque lo que él desea es que todo educador aprenda en toda sociedad o en toda cultura. Que el conocimiento humano estará expuesto a las vibraciones sociales y personales. Y un sistema educativo que priorice el estudio, las características cerebrales, psicológicas y afectivas, va a dar un mejor ser humano. Y allí se puede combatir el error y la ilusión. Y que la labor de la educación es armar a cada uno en el combate vital para la lucidez. ¿Cómo llegamos a la lucidez? Combatiendo los errores. ¿Y cómo lo haremos? Teniendo todas estas teorías y encontrando el punto exacto de la motivación y de la afectividad y del conocimiento. Esa conclusión yo llegué. Y bueno, muchísimas gracias por este momento, profe. Y eso es lo que aprendí. Y bueno, voy a ir ahora por el segundo capítulo porque me gusta mucho. Qué bueno. Sí. Bueno, gracias, profe. Gracias, compañeros. Bueno, para aclarar a todos los que están poniendo mensajes de que no tienen la tarea 1 corregida. En esta oportunidad estuve corrigiendo la 2, la 3, la 4. La tarea 1, hay algunos que presentaron más tarde, ¿verdad? Porque corregí, pero ya hace un tiempo. Entonces, voy a estar revisando nuevamente, no se preocupen, yo permanentemente estoy revisando hasta tener la calificación final correcta, ¿verdad? Buscando... Dale, profe, muchas gracias. Yo entregué nomás en fecha, antes de la fecha límite entregué. Sí, por favor, cierren su micrófono, los que no están en uso de la palabra. Bueno, ahora lo tenemos a Miguel Recalde. Y después van Noelia y Alma. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí me tocó trabajar con la reseña del libro de Ramón y D'Alessio Cardoso, en volumen 1, la pedagogía de la escuela activa. Bueno, en un contexto histórico, la escuela activa surge en Europa a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y surge esto como respuesta a la educación tradicional. En el libro, el autor Ramón realiza una profunda crítica sobre la educación tradicional de la época, poniendo énfasis en las limitaciones que la educación ya tenía en aquel entonces. Recordemos que el libro es del año 1938 y él ya visualizaba todos esos problemas.
También visualizaba la influencia que tenía la Iglesia Católica en aquel entonces en lo relacionado a la educación. Consideraba la educación de una forma pasiva, memorística y centrada en el docente. Creo que hasta el momento lo seguimos teniendo así, ¿verdad? Sin sin tener en cuenta las necesidades e intereses del niño al privarle de la libertad de pensamiento. Y el autor en este libro propone ofrecer una educación que tenga una orientación científica, que tenga un espíritu liberal, eso también es bastante interesante, ¿verdad? Que sea democrático con tendencia socialista, él apunta hacia ese lado político, basado en fundamentos psicológicos y propone una escuela nueva, ¿sí? Como título de su libro, como una alternativa a la escuela tradicional de aquel entonces. El autor defendía la idea de la enseñanza, ¿verdad? Que tenía que caer, digamos, en función del Estado, que tenía que ser gratuita. Fíjense que ahora el momento, digamos, candente de la Universidad Nacional justamente es por la gratuidad. Tiene que ser obligatoria para todos, la visión que tenía ya en aquel entonces, ¿verdad? Con el objetivo de poder democratizar la educación, programando una escuela única que sea para todos, siempre buscando la perfección del hombre, y todo esto sería posible a través de la nueva pedagogía que él estaba poniendo, digamos, en el libro, ¿verdad? Teniendo en cuenta siempre las necesidades sociales de la gente, ¿verdad? Presenta una breve reseña al comienzo del libro. Menciona autores como Pestolansky, Dewey, Montessori. Presenta su nueva pedagogía exponiendo la escuela nueva. Destaca la importancia de la psicología infantil, ¿verdad? Y presenta a los precursores de dicha pedagogía como Bidet, Simon, Sten y De Cloy. Define una pedagogía, ¿verdad? Y realiza el análisis del educador lanzando ciertas preguntas. Define también bien claro en su libro cuáles deberían ser los roles del instructor, cuáles deberían ser los roles del educador en la nueva escuela. Él asegura que el maestro tiene que ser un educador antes que ser un instructor, y propone también las diferencias, o sea, ya define también la diferencia entre un educador y un instructor, ¿verdad? En su libro. En su libro yo encontré varias definiciones, profe, inclusive ciertas definiciones que nosotros lo hacemos de forma vulgar, ¿sí? O de repente de forma despectiva. Entonces él define claramente, por ejemplo, qué es un idiota o qué sería un tonto, por ejemplo, o cuáles son qué sería un imbeciloide, por ejemplo. O sea, leer el libro también de repente no es fácil porque de repente él utiliza esos vocabularios, digamos, en el libro, y cosas que nosotros de repente lo utilizamos de mala manera, digamos. Entonces aprendí mucho también de los conceptos que presentaba el autor. Aborda también los tipos psicológicos del niño. Él trabaja mucho también en la investigación, utiliza una escala psicométrica diseñada para evaluar el desarrollo intelectual del niño. Propone los conceptos de normalidad y anormalidad, pone mucho énfasis en eso. Define también la inteligencia, tipifica lo que es la atención, la imaginación, la perfección, la efectividad, analiza la importancia de cada uno de ellos en el aprendizaje del niño. Presenta también una educación moral, describe el funcionamiento de la escuela activa. El libro en sí a mí me pareció muy interesante. Pone al niño como un principal protagonista en sus escritos. Digamos, fundamenta también lo que sería la implementación de la escuela nueva y cuál sería el impacto de la implementación de la educación al considerar la experiencia, los métodos y las técnicas que en cierta forma fueron muy innovadoras para su época. Básicamente el libro a mí me encantó. Tiene 21 capítulos, muchas definiciones y muchos puntos de vista interesantes. Una parte que me gustó mucho también es que muchas veces en lo que nosotros estamos trabajando con la otra asignatura, de que hablamos de una escuela inclusiva, él de repente propone ciertos métodos radicales también de identificar, digamos, ciertos niños
que tengan ciertas conductas que no son normales para él y bueno, tratar a esos niños de forma especial, que el docente tiene que tener esa cualidad, digamos, de poder identificar psicológicamente cómo está el niño y tratar un poco también de separar lo que él considera los niños normales de los niños anormales, en el sentido de que un niño que tenga, digamos, una mala influencia pueda, digamos, influir de forma negativa en el otro niño. De repente tiene ciertas visiones que para la época eran, digamos, aceptadas, pero para la actualidad, digamos, son muy chocantes para nosotros. Gracias, profe. Excelente, Miguel. Felicitaciones. Sí, los términos han cambiado de esa época hasta acá, han cambiado. Entonces, muchos términos pueden resultarnos chocantes. De hecho, lo que se buscó es ir utilizando términos mucho más amables al hablar de personas que tienen capacidades especiales, en fin, todo lo que hace, sobre todo esa parte, ¿verdad? Ya no hablamos de normalidad, anormalidad, todo eso ya no hablamos. Se humanizó la educación, digamos, profe. Sí, por lo menos en los términos, ¿verdad? Sí. No sabemos, porque lo que trataba de hacer Ramón Indalecio Cardoso y también lo que trataba de hacer las teorías desarrolladas por Vygotsky no pierden su calidad y su aplicabilidad a la época actual. Cambiando los términos que ya no utilizamos, son perfectamente aplicables. O sea, una cuestión de terminología, ¿verdad? De sensibilidad en cuanto a las palabras que se utilizan hoy en día. Y en esa época no había otra palabra para decir que una persona tiene discapacidad intelectual, se decía imbécil. No había de otra porque ese es el término y la definición correcta de la palabra. Ahora, como la gente utilizó durante tanto tiempo de un modo despectivo, entonces se fueron cambiando esos términos. Pero me gustó mucho tu exposición porque analizas ese aspecto y eso no le quita valor a la obra, todo lo contrario, los términos son los correctos para la época y hoy en día tenemos que leerlos con los términos actuales, nada más. Excelente. Bueno, para los que entraron un poquito más tarde, les menciono que hoy es la última clase, entonces todos los que quieran exponer pueden ir anotándose. También está la posibilidad, les presento la posibilidad de una clase adicional, recuperatoria, tomando en cuenta que no tuvimos algunas clases síncronas y sobre todo para las exposiciones de repente puede quedar, ¿verdad? Ahí en el tintero. Tendría que ser, por ejemplo, el miércoles de la semana que viene, lunes o miércoles de la próxima semana yo puedo, pero no puedo viernes, sábado porque ya tengo todo comprometido. Así es que me avisan por el WhatsApp, profe, si quieren hacen nuevamente una encuestita. Si hay por lo menos 20, 25 alumnos que quieren tener clase el miércoles a las 7, excelente, damos la clase. No tengo inconveniente. Ahora, si son muy pocos, 3, 4, no hace falta o no se justifica, ¿verdad? Y si son más de 20, bueno, mayor razón. Bueno, tenemos algunos anotados, la tengo a Noelia ahora, después Alma, Claudia, Lisa, Rebeca. Lunes, dice Alma, ya este lunes. Y bueno, hagan ustedes su encuestita. Entonces, para el lunes voy a revisar qué decisión tomaron para no imponer un día. Yo, a ver un poco mi agenda. Creo que el lunes no tengo un compromiso marcado. Sería de 7 a 9 de la noche, profe. Sí, puede ser en ese horario perfectamente. Sí, no hay problema. Puede ser lunes, martes, inclusive no tengo
compromiso o miércoles. Más allá ya tengo compromisos. Tenemos el concierto de Uninórtega, todo esto no se lo pierdan, concierto de música barroca. La adhesión es gratuita, ¿verdad? Pero tienen que enviar un mensaje al correo que dice en el flyer para que les reserven el lugar. Realmente es sensacional. Vienen músicos de otros países, creo que un uruguayo, qué sé yo, que son geniales con la música barroca, hacen maravillas. No se pierdan este concierto, en realidad son 2 días de concierto que tenemos. Bueno, seguimos entonces con Noelia. Sí, profe, buenas noches. ¿Qué tal, profesora, compañeros? Y el libro que yo he escogido es de María Montessori, La mente absorbente del niño, en la cual ella habla mucho de lo que es cómo los niños aprenden, cómo absorben ese conocimiento desde su entorno, ya sea de manera natural y también de manera activa y principalmente durante los primeros años de vida. Ella enfatiza mucho ese aspecto en donde habla de los primeros años de vida y también argumenta que los niños tienen esa capacidad innata para aprender y que el ambiente adecuado les favorece mucho porque también de esa manera ellos se nutren y potencian esa capacidad de aprender. Durante ese proceso entonces se necesita un ambiente nutritivo para ellos. Y también ella habla de muchos temas en ese libro. Realmente yo no he podido leer todo, pero de lo mucho o poco que he leído, ella habla de muchos temas en los cuales habla de la importancia de ese ambiente. Excelente, Noelia. De repente se cortó tu sonido o se colgó. Pero no hay problema. Creo que ya nos brindaste una síntesis del libro. Entonces, vamos a la siguiente, que es Alma. Hola, profe. Hola, compañeros. Coincidentemente, yo también estaba leyendo ese mismo libro. Entonces, es el libro La mente absorbente de María Montessori. Y les voy a compartir entonces unos comentarios. Personalmente, a mí me pareció muy interesante la idea que la autora describe al decir que el objeto de la educación debe ser el desarrollo de las potencialidades humanas. Eso me gustó mucho. El papel de la familia también como pieza clave en la educación es digno de destacar, más aún cuando este libro fue escrito en una época en la que la educación estaba restringida, ¿verdad?, a un espacio físico en el que los niños recibían el conocimiento de sus maestros sin participar activamente en la construcción de ese pensamiento o aprendizaje, ¿verdad? Recibían la información como ellos son un recipiente vacío y el profe les ponía el conocimiento ahí, todo ya procesadito, ¿verdad? Y bueno, por ese motivo a mí me gusta, me parece interesante destacar, ¿verdad?, la idea de unir la educación con la vida misma, que es la premisa que Montessori menciona ya en las primeras páginas de su libro. Excelente. Entonces, Alma, felicitaciones. Y ahora la tenemos a Claudia Cabral. Te escuchamos, a ver qué libro leíste. Sí, buenas noches. Yo leí el libro de Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. Es un libro muy interesante y ahí, por ejemplo, pude ver de que no solamente el educador, el docente tiene que limitarse a enseñar la asignatura, el contenido en sí, y sino también tiene que tener en cuenta otros factores que influyen en el aprendizaje. Y son justamente esos factores los que hacen que este sea o no fructífero o aproveche, sea aprovechado por el estudiante. Uno de ellos, por ejemplo, es el de el error y la ilusión, que decía que es necesario conocer la naturaleza del ser humano, su entorno cultural, para poder enseñar.
Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me vino muy, no sé, muy de cerca, porque yo estoy en la Facultad de Ciencias Químicas y ahí le enseño a los chicos, a los alumnos, ciertos procesos y tengo que ver y enseñarles diferentes, o sea, diferentes modos o técnicas de análisis, por ejemplo, de un alimento. Y, por ejemplo, les enseño métodos instrumentales de muy alta gama, vamos a decir, pero también tengo que enseñarles ese más sencillo, de manera que el alumno, de acuerdo a dónde vaya a trabajar, pueda desempeñarse en óptimas condiciones, ¿verdad? También de que la enseñanza no tiene que ser por parte o fragmentada, o sea, sino que es un todo. Cada contenido tiene que formar parte de otro y servirle de base al otro para que pueda ser efectiva la enseñanza. También el ser humano no es solamente pensamiento, no es solamente estudio, tiene también otros aspectos que hay que tener en cuenta para poder tener un aprendizaje efectivo. Y no quedarnos en el tiempo, enseñar conocimientos antiguos como fue lo que nosotros aprendimos, sino ir modernizándonos y de acuerdo a los avances tecnológicos que hoy en día vuelan la tecnología. Tenemos que comprender también, ser comprensivos, porque muchas veces nuestros alumnos tienen realidades muy diferentes. Algunos vienen de la ciudad, estudiaron en colegios buenos, vamos a decir, y otros, sin embargo, vienen del campo, les costó un poco más la educación, pero no por eso yo tengo que limitar mi enseñanza solamente a los que están en mejores condiciones, vamos a decir. Y por sobre todas las cosas, enseñar la ética. Desde lo que estamos enseñando, que nuestra asignatura tiene también su contenido ético, enseñar que los valores son muy importantes y eso, que cada enseñanza que nosotros demos tiene su aporte ético, su aporte de valor y que todo está unido, todo está concatenado, vamos a decir. Y eso es lo que mi trabajo. Excelente. Felicitaciones, una síntesis bien completita. Y la tenemos ahora a Lisa. Son hermanas, o por lo menos el mismo apellido, ¿verdad? Llama la atención. Lisa y Lourdes. Sí, buenas tardes, profesora. Sí, Claudia es mi hermana mayor. Ah. Y somos químicas las dos, trabajamos en el mismo lugar. Claudia, sí, exactamente, sí. Desde mi caso, igual que mi hermana, también trabajé con el libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. Pude ver que esta obra aborda la necesidad de replantear la educación desde una perspectiva holística e integradora, superando las barreras disciplinarias y fomentando una visión global y compleja del conocimiento, destacando la importancia de cultivar la comprensión de la complejidad, la incertidumbre y la interconexión de los fenómenos en un mundo interindependiente. Yo siento que el autor nos invita a los lectores a repensar los modelos educativos tradicionales y a promover una educación que forme individuos capaces de enfrentar los desafíos del futuro con una visión crítica, ética y solidaria, enfatizando la necesidad de una educación que promueva la autonomía, la creatividad, la responsabilidad y la apertura en la diversidad cultural. En resumen, es una obra visionaria que desafía los paradigmas educativos actuales y propone una nueva forma de pensar y actuar en el ámbito educativo, orientado hacia la construcción de una sociedad más justa, solidaria y consciente de su interconexión con el mundo.
Muy bien, excelente. Y ahora la tenemos a Rebeca Viñales. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Yo leí el libro Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire, que fue su último libro que publicó antes de morir. Así como dijo la compañera hace rato, se divide en 3 capítulos. El primero es que no hay docencia sin licencia, después enseñar no es transferir conocimiento y después que enseñar es una especificidad humana. Las ideas que rescaté de todos los capítulos es que para ser un buen maestro uno debe ser un buen aprendiz y estar abierto a las realidades de los estudiantes. La enseñanza y el aprendizaje son procesos mutuos, ya que el que enseña aprende a enseñar y quien aprende enseña al aprender. También nos dice que el maestro debe respetar el conocimiento previo del estudiante y sus experiencias vividas. También habla de que la discriminación en el salón es algo preocupante y que el maestro debe ser el primero en tratar a todos sus alumnos por igual, respetando las diferencias, así como habló también la profe Claudia, las diferencias individuales, evitando también excluir a los alumnos y para crear un buen ambiente en el aula. Otro de los puntos que él habla es que los maestros no deben imponer sus conocimientos como dueños de verdades absolutas. Y en el último capítulo también habla de que para ser maestro requiere que se tenga una buena preparación y calificación. Uno debe estar seguro de la profesión, porque la inseguridad demuestra incompetencia, dice en el último de sus capítulos, y que el maestro debe ser un eterno aprendiz. Eso es el resumen que tengo del libro. Excelente, Rebeca. Excelente, felicitaciones. Tenemos a Gustavo Torres. Gustavo se encuentra. A ver. Sí, Gustavo Torres escribió a las 8 menos 5. Me anoto para la presentación del libro. Ah, estás, Gustavo. Excelente. Te escuchamos. Para el lunes. Ah, bueno. Bueno. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Porque hasta aquí tengo la lista de los que se han anotado. No sé si hay alguno más por ahí. Si alguien más quiere presentar hoy. A ver un poco Profe, cuántos. en mi caso también me falta presentar. Juan Ayala le saluda. ¿Me escucha bien? ¿O se me escucha bien? Me escucho bien, ¿sí? Juan. Sí, estoy. Bueno, en mi caso me puse a leer la mente. ¿Cómo? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, en mi escuchamos. caso quisiera hablar sobre la mente absorbente del niño, en la cual más bien se enfatiza en la capacidad innata del niño para recibir y procesar a nivel cerebral y sin ningún tipo de esfuerzo todo lo que le rodea en el ambiente. Espera todo y recibe todo, acepta hasta la riqueza como la pobreza, ya que el niño en un principio no es capaz de diferenciar tanto lo que es el bien, el mal. Acepta lo que vendría a ser cualquier creencia religiosa, no tiene prejuicio ni discriminación. También se compara lo que es la mente del niño con una esponja, ya que este absorbe toda información del ambiente y trabaja con la mano y aprende muy fácilmente. Puede aprender, puede escribir y calcular de una manera superior a lo que un adulto pudiese aprender la misma información en comparación a lo que lo hace un niño. Y el niño es capaz de retener toda habilidad, y eso particularmente se da hasta los 6-7 años de edad,
que es lo que Montessori define como los primeros años de la infancia. Solamente de que tiene una capacidad de absorción limitada cuando hablamos de una esponja, pero Montessori aplica para el niño una capacidad de absorción infinita. Solamente el hecho de convivir le permite al niño aprender. Entonces, existe en un estado mental tan inconsciente que es capaz de absorber todo tipo de información y aceptarla como válida. Ya una vez pasados esos 6 años de edad es donde el niño puede diferenciar el bien del mal e incluso puede recibir otro tipo de información, ya recibir una formación ética, una conciencia social, que ya lo vuelve más bien un ser social e independiente. Esto es diferencia, o sea, más bien recalcar y hablar a los compañeros de que hay 2 momentos cruciales en la vida de los niños, que son antes de los 6 años y después de los 6 años. Y también tener en cuenta que Montessori define el entorno educativo como un ambiente accesible para el alumno, donde todo tiene que estar dispuesto para el mismo, no dispuesto para el docente. Y eso más bien es mi aporte, profe. Excelente, Juan, excelente. Entonces, ahora quisiera leer la lista de los que todavía no tengo anotada su exposición, que todavía no han expuesto, no han hecho su presentación, de modo que si están aquí presentes, que confirmen de repente que van a presentar el lunes, ¿verdad? Sería lo ideal. O el miércoles, el día que, martes, qué sé yo, el día que ustedes acuerden que realmente pueden, ¿verdad? Bueno, lo tenemos a Óscar Armando Almada, Carlos Iván Aquino, Mirta Concepción Balbuena, Ricardo Augusto Benítez, Joana Caballero, sí, Joana, Vilma Esther Cristaldo, María Adela Denis, Brenda Aurora Detes, Miriam Yema, Graciela Fernández, vi que estaba por ahí. Sí. Buenas noches, profe. Me anoto para el lunes. Sí. Pedro Alexander Fernández, Andrea Celeste Gamarra, Buenas noches, profe. Para el lunes también, profe, sin problema. Sí. Ana Florencia Gianni. Buenas noches, profe. Disculpen, yo también me puedo anotar para el lunes. Sí. Profe, otra consultita. Yo estaba leyendo con mi compañera Liz Pineda el libro del oprimido y quería saber si es que si yo expongo, ya vale el punto para las dos o cómo tiene que ser. No, ella tendría que exponer también, por más que hayan leído juntas, se juntaron las dos, leyeron el libro, pero igualmente cada una debe exponer, o si van a exponer juntas, tienen que complementarse, ¿verdad? Una dice una cosa, la otra, y ya, así completan la exposición. Ah, ya, profe. ¿Y con la presentación del PowerPoint sería o así nomás si explicamos iguales? Así igual, porque según la cantidad de gente probablemente no tengamos tiempo ya, ¿verdad? De que puedan hacer una presentación en PowerPoint y todo eso. Ya. Y bueno, profe, entonces nos anotamos para el lunes. Bueno, Sí se puede. Ya, gracias. Andrea, nos vemos el lunes, entonces parece que está quedando para el lunes la sesión. Ana Florencia, Gianni también, Gloria, Rosana Jiménez García, Lee John Han, también lo tenemos a Lee John Han, Hernán Jiménez, María José López,
Oscar Ramón López González, Angie Elizabeth Molas, aquí no parece que dice, sí, aquí. Julio Guillermo Mundo Echagüe, Sudilda Muti, Leticia Gabriela, Liz Paola Pineda, justamente la compañera que mencionaba recién, Ana María Riveros Galeano, son muchos, así que vamos a tener que ir rápido, lunes. Freddy Nelson Profe, Rosales, sí, buenas noches, profe. No sé si puedo todavía presentar así cortito. sí, vos sos Hilda. Hilda Vera, profe. Sí, por favor. Termino la lista y ya te escuchamos. Justamente acá te Bueno, tengo. profe, gracias. Uli Hambre, Hilda que va a presentar enseguida, entonces. Ida Natalia, Vera Castillo, Carlos Alfredo. Profe, ¿será que puedo presentar yo también, cortito? Carlos Vera. Sí, Carlos, sí, por supuesto. Entonces, Hilda y después Carlos. Y termino con la lista para no interrumpir, ¿verdad? Y después empezar de nuevo. No voy a saber dónde me quedé. Verónica Viedma, María Montserrat Viedma, Paoli, Mercedes Rocío Villalobos. Entonces, esos son los que todavía están pendientes de presentación y estarían presentando el lunes, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar a Hilda y posteriormente a Carlos. Profe, soy Lourdes Ábalos y yo también haría el lunes o el día que se decida en el grupo. No me nombró usted, profe. Lourdes Ábalos. Me di cuenta que fue por lista y como soy Ábalos. No, pero yo tenía... ¿Será que presentaste la clase pasada? Hice una pequeña presentación, tal vez por eso. Sí, pero sí, no todo mi libro, solo una parte. Sí, ¿Igual? sí, ya está está anotada. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Sí. Bueno, entonces, primero Hilda. Hilda, te escuchamos y después Carlos. Sí, profe. Espero que se me escuche bien. Estoy nomás un poco engripada, pero voy a tratar de que se me escuche bien. Yo estuve leyendo acerca del libro Imaginación y Creación en la Edad Infantil de Lev Vygotsky. Este señor, ¿verdad?, dio bastante a la educación, escribió más de 100 libros y uno de ellos justamente, ¿verdad?, es el que es de Imaginación y Creación en la Edad Infantil, que él fue desarrollando a través de 8 capítulos, tratando de dar, ¿verdad?, un mayor énfasis de que en la edad escolar, en la edad infantil, es cuando el niño, ¿verdad?, en sus primeros años, cuando comienza a tener, vamos a decir, esa experiencia de tomar el lápiz, el papel, comienza a representar a través de dibujos sus experiencias cotidianas. Y muchas veces esa creación que él va realizando a través de esos dibujos son un poco irregulares, ¿verdad?, con cabeza grande, brazos grandes, etcétera, pero es su forma, ¿verdad?, de cómo él va demostrando sus vivencias que va teniendo día a día a través de esa imaginación, a través de esa creación. Da también, ¿verdad?, una explicación en uno de sus capítulos de que incluso, ¿verdad?, el adulto, por mayor experiencia que tiene, por sus experiencias cotidianas que tiene, ¿verdad?, también desarrolla su imaginación y por supuesto, ¿verdad?, va a ser su mayor producción, sí, va a ir plasmando a través también, ¿verdad?, de un dibujo, pero que al niño, ¿verdad?, se le tiene que
que dar esa posibilidad de que pueda manifestarse a través de, o sea, manifestar su creatividad a través de esa representación gráfica, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? Es discriminado, vamos a decir, incluso por la misma familia. Ay, qué feo tu dibujo, o ¿por qué le pintaste así? O queremos darle ciertas orientaciones, ¿verdad? Y él está comenzando a dar, ¿verdad? Sus inicios, es su forma, ¿verdad? De cómo ir representando lo que él va viviendo cotidianamente, ya que Vygotsky hablaba mucho, ¿verdad? De que el hombre desarrolla su pensamiento a través de su vivencia social y que eso se va perdiendo también a través de los años, porque un adolescente ya no quiere dibujar, ¿verdad? Pues justamente, ¿verdad? Por sentirse del qué dirán, de cómo él dibuja, y rápidamente dice, no, no sé dibujar, no quiero dibujar, ¿verdad? Por dar un ejemplo así, ¿verdad? Eso es lo que puedo, así a grandes rasgos, para hacer una síntesis de lo que estuve leyendo de este libro de Vygotsky. Excelente, felicitaciones, Hilda. Y ahora Gracias, tenemos profe. preparado a Carlos. Excelente. Pasamos Gra- entonces. ¿Qué libro leíste? Gracias, profe. Bueno, yo en principio voy a exponer sobre la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, de quien soy fan y seguidor desde hace mucho tiempo, pero veo que muchísimos compañeros ya expusieron y hablaron de él, entonces decidí cambiar y si bien estrictamente no habla específicamente de lo que es la pedagogía en sí, pero sí este libro que se llama El cambio educativo en Finlandia, que puede aprender el mundo, escribió un famoso intelectual, pedagogo y educador finlandés, Pasi Sahlberg. Un libro que lo encontré casualmente en estos días en la Plaza Uruguaya, mientras estaba buscando algunos libros de pedagogía. Y traje el libro y me gustó muchísimo porque de alguna manera en este libro explica cómo es que Finlandia, siendo un país relativamente pequeño, inclusive habitacionalmente, digamos, en cuanto a habitantes, es similar al Paraguay, tiene casi 6 millones de habitantes. Era un país hace 30 años mayoritariamente dedicado a la pesca, dedicado a veces también a la madera y todo eso. Pero ellos lograron, de ser un país mediocre en educación y en general, en 3 décadas, cambiar su historia y se convirtieron, sobre todo en la década de los 2000 y hasta ahora, en uno de los países cuyo sistema educativo está mejor considerado a nivel mundial. Entonces, en este libro explican básicamente 5 razones por las cuales Finlandia es un ejemplo de cómo uno puede cambiar el país y el sistema educativo y la suerte de sus habitantes a través de la educación. En primer lugar, explica que Finlandia desarrolló un sistema educativo único. Si bien, dice, se inspiró en grandes pedagogos, observó la experiencia de Estados Unidos, de países como Francia o como Inglaterra, ellos decidieron desarrollar su propio sistema educativo diferente del resto del mundo. También, en segundo lugar, dice que este país demuestra que no hay una sola manera de construir un sistema educativo y que los educadores debieran aprender a pensar de manera diferente para poder proponer una vía alternativa a los problemas educativos que tienen los países. El otro factor de éxito dice que básicamente ellos han encontrado la manera de atraer a los estudiantes y a los docentes, a los mejores, digamos, docentes a la educación. Y han construido, digamos, un ambiente escolar único en donde los estudiantes quieren ir.
les es divertido, en los primeros años no hay exámenes, no se tiene el sistema prusiano de enseñanza, entonces ellos atraen y los propios niños y adolescentes quieren ir a la institución educativa, porque es como un espacio de socialización donde ellos mismos buscan aprender. Y la cuarta razón es que Finlandia no solamente se esforzó en mejorar principalmente su nivel inicial de educación, sino también desarrollar otros aspectos de la economía, como el comercio, la tecnología, invirtieron en el desarrollo sostenible y por sobre todas las cosas, dice, se preocuparon en contar en los últimos 30 a 40 años en un buen gobierno que le garantizaba la prosperidad. Y la quinta razón, dice este autor, que hoy día es uno de los referentes importantes de la UNESCO y el Banco Mundial, ¿verdad? Que sale a contar, porque él es también profesor de la experiencia de Finlandia, dice que Finlandia nos demuestra que no hay que perder fe en la educación pública, porque la educación es eminentemente pública, y que aunque parezca que no podamos transformar nuestro sistema educativo, depende de nosotros que creamos que podemos cambiar y que con eso podemos lograr el cambio del sistema educativo y con eso también lograr el cambio en el país. Entonces él habla del sueño finlandés, que ellos soñaban con tener un sistema educativo absolutamente diferente que el resto del mundo y que ellos decidieron desarrollar lo que llaman la vía finlandesa, diferente al resto de los países. Bueno, esto en una medida leí ya la mitad y estoy fascinado, digamos, de la experiencia de este pequeño país que se convirtió con Nokia y con su sistema educativo como uno de los referentes de cómo la educación puede cambiar a todo un país. Excelente, sí, el autor, ¿me decías? Pasi Salver. Pasi Salver. Pasi Salver. Sí, Sí. Aquí lo tengo, sí. Está en Planeta Libros, no sé si está de forma gratuita, pero qué interesante porque es un modelo muy, muy exitoso, eso es reconocido a nivel mundial. Y hay otros libros sobre la educación finlandesa, ¿verdad? Aquí encontré uno de Timothy Walke, Enseñar como en Finlandia. También otro de Javier, ¿verdad? Se escribe con X, Melgarejo. En fin, vale la pena buscar y es para comprar, sí. Yo creo que en ninguno de estos libros se consigue de forma gratuita todavía, son libros muy nuevos, pero vale la pena, así como hiciste, Carlos, te felicito, invertir un poquitito para adquirir un conocimiento súper importante, cómo podemos mejorar nuestra educación tomando en cuenta el modelo finlandés. Y Finlandia no es que tenga pocos problemas. Es un país sumamente frío. Un problema endémico en Finlandia es que la población es muy adicta al alcohol. Incluso llegaron a prohibir el alcohol. Hoy en día está prohibida la comercialización de bebidas alcohólicas en Finlandia. Solamente en algunos negocios especiales se vende y con precios muy altos. Y los finlandeses salen fuera, cruzan a los países vecinos para comprar bebidas alcohólicas, ¿verdad? Es otro dato que estuve viendo hace poco. Pero lo interesante es cómo, a pesar de todas sus dificultades, pudieron salir adelante, ser un país tan exitoso hoy en día y fundamentalmente gracias a la educación. De hecho, la educación comparada justamente se basa en la posibilidad de comparar modelos exitosos, de revisar los modelos que no funcionan también para no repetir errores. Y eso hace que se pueda hacer un trabajo mucho más seguro en educación, ¿verdad? Porque en educación no podemos estar experimentando con modelos fallidos.
el costo final es demasiado alto. Toda una generación que va a tener serias dificultades. Felicitaciones, Carlos, y les animo a Gracias. buscar este libro y otros sobre la experiencia finlandesa en cuanto a educación para ver qué podemos implementar en Paraguay. Muy bien. Tenemos a María Domínguez, que también preguntó si podría. Sí, buenas noches, profesora. ¿Me escucha? Sí, antes de eso, Rocío Villasboa levantó la mano. Y es importante porque también me estaba fijando, no sé si es sobre ese tema, me estaba fijando que el día que prefieren la mayoría de los compañeros es el miércoles y no el lunes. Mira, los primeros hablaron del lunes, pero solamente 2 dicen que lunes les queda bien. Después hay un montón que dicen que tienen clase el lunes. El lunes es un día un poco complicado, de hecho, ¿verdad? Yo forzando podría, pero realmente es un día que queda apretado porque comienza la semana, ¿verdad? Hay muchas cosas que resolver. Y el miércoles, en cambio, tiene ya 11 personas que prefieren miércoles. Bueno, seguimos con esto. Si quieren meter su votito, vamos a estar revisando dentro de un rato. Te escuchamos. ¿Quién era que levantó la mano? Buenas noches, profe. Yo simplemente quería preguntar si podría hacer todavía mi presentación, una parte de la presentación hoy o quedaría para la otra semana. Claro que sí, tenemos tiempo. Sí. Entonces, vos sos. Mercedes Rocío Villasboa. Bueno, te anoto. Y ahora tenemos a María Domínguez, que ya levantó la mano hace un buen rato. O se anotó, ¿verdad? En el WhatsApp. Esa modalidad estamos teniendo, ¿verdad? Se anotan en el WhatsApp y así ya tengo el nombre, apellido, todo para anotar. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Espero se encuentren bien. Bueno, el libro que yo leí es La pedagogía del oprimido, como varios compañeros más, pero bueno, voy a brindarle mi apreciación. En esta pedagogía se pone énfasis en la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, promoviendo la reflexión crítica y la conciencia de su situación de opresión. Frey sostiene que la educación tradicional perpetúa la opresión al mantener a los estudiantes en una posición de sumisión y dependencia. Para Frey, la educación liberadora implica un diálogo horizontal entre educador y educando, en el que ambos aprenden y se enriquecen mutuamente. Se fomenta el pensamiento crítico, la autonomía y la capacidad de transformar la realidad para superar la opresión. En resumen, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire es un enfoque educativo que busca empoderar a los individuos para que puedan transformar su realidad y liberarse de la opresión a través de la reflexión crítica y el diálogo y la acción colectiva. Excelente. Muchas gracias. Ya varios expusieron también sobre el mismo autor, así que esto complementa un poco lo que señalaron los compañeros. Y ahora, Mercedes Villasboa. Sí, muy buenas noches a todos. Bueno, yo estuve leyendo sobre los 6 estudios de psicología de Jean Piaget y la verdad que me está gustando mucho este libro. Este autor habla sobre cómo el niño va desarrollando sus conocimientos y yo lo comparo mucho porque como soy médica, comparo mucho con este desarrollo cognitivo, con el desarrollo físico del niño, con la manera en la que el cerebro también va formándose y desarrollándose. Y bueno, le divide a este desarrollo cognitivo en cuatro etapas y que van, ¿verdad? Según la edad y según las capacidades también que va adquiriendo para poder
desarrollar operaciones más concretas, más formales, y lo dividí en estos 4 periodos, y lo que más me gustó fue esa meta que él se propone como educador de hombres que sean capaces o niños que sean capaces de crear nuevas cosas. Eso me pareció muy lindo y bueno, no simplemente estar repitiendo lo que ya se conoce y la importancia que tiene el entorno en la formación de nuestros niños, ¿verdad? En el desarrollo de sus conocimientos. Excelente, Rocío. Felicitaciones. Excelente síntesis. Y ahora vamos, todavía se anotó Freddy Nelson. Sí, tenemos tiempo, Freddy. Tenemos tiempo hasta las 9 de nuestra clase, así que no hay problema. Muchas gracias, profesora. Buenas noches, compañeros. Gracias también por el espacio, por el tiempo. Bueno, también como la compañera anterior y muchos otros, he elegido también a Paulo Freire como pedagogo de nuestro tiempo y este gran regalo que nos ha dejado de su reflexión sobre la educación, que es la pedagogía del oprimido. En un contexto histórico, ¿verdad? En el que se comenzaba a debatir desde el punto de la filosofía, desde la filosofía misma, sobre la necesidad de un pensamiento propio y que tiene el carácter de liberación del pensamiento dominante de la época y, por qué no decirlo también hasta el día de hoy, ¿verdad? El pensamiento europeo nace, diríamos, ¿verdad? La pedagogía del oprimido o pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Podríamos decir también en este mismo contexto en el que desarrolla él su pedagogía de la liberación, se debatía también desde el ámbito teológico la posibilidad de una teología de la liberación. Y es muy interesante esta propuesta educativa que nos deja Freire, por lo que insiste en que la educación debe ser praxis y no solamente reflexión, es decir, aquello que se va enseñando tiene que hacerse carne en la realidad cotidiana de la vida del alumno, ¿verdad? Del que aprende, y es una praxis que lo mueve justamente a liberarse de estructuras que podrían mantenerlo atado o sujeto a algunas instancias anteriores, ¿verdad? Así mismo, como puede ser una estructura política, una estructura económica. En definitiva, lo que está buscando es justamente que por medio de la educación el alumno aprenda a tener un pensamiento propio, un pensamiento libre, y que lo lleve a postularse como tal también, es decir, una existencia libre frente a la situación, a la sociedad, con todas sus estructuras. Por eso, alfabetizar, nos va a decir Freire, es sinónimo de concienciar, y la conciencia del que aprende ya no va a ser una conciencia oprimida, sino que por medio del aprendizaje, la educación, uno podrá justamente erigirse como protagonista de su propia historia, y de esa manera llegar a desarrollar la vocación humana a la que está llamada justamente, y que la educación actual, como concibe Freire, ¿verdad?, no le posibilita justamente esta libertad, sino que al contrario, ¿verdad?, una educación que lo quiere mantener en la postración, en la esclavitud y al arbitrio justamente de los que tienen el poder de la dominación. Bueno, básicamente esto es lo que quiero, ¿verdad?, compartir así brevemente en razón del tiempo con los compañeros y con usted, profesora.
Excelente, Freddy, felicitaciones y bueno, ya hemos logrado la presentación de muchísimos compañeros, entonces nos queda más liviana la presentación del miércoles, porque parece que en definitiva vamos a elegir, a ver, sí. Sí, miércoles está con 17, que prefieren porque les queda mejor en tiempo, y lunes apenas 3. Entonces, esa era mi preocupación, que no sea un día que la mayoría no puede, ¿verdad? Entonces, pasamos para miércoles la sesión recuperatoria. Lourdes, te escuchamos, levantó la mano Lourdes Ábalos. Sí, profe, nuestra segunda parte de reseña para alzar en el trabajo para la entrega de la cuarta tarea es hasta el día de mañana. ¿Eso queda así o se va a extender un poquito? Esa es mi consulta. Como que estoy escuchando que la mayoría no leyeron todo todavía sus libros. Bueno, igual van a poder levantar, ¿verdad? Porque lo que impide subir una tarea es el límite. En Moodle existe la fecha desde la cual comienza a estar abierta la presentación. ¿Verdad? Después la fecha de entrega para que el estudiante tenga presente que la entrega es para tal fecha, ¿verdad? Mañana concretamente. Y finalmente está la fecha límite, después de la cual el estudiante ya no puede presentar. Eso yo recién suelo marcar cuando veo que la mayoría o casi todos han presentado. Incluso paso una consulta a ver cómo están, algunos todavía no ha presentado. Entonces ahí recién marco el límite para la presentación. Claro, tiene, digamos, una pequeña diferencia a veces en el puntaje, pero no mucho. Haber presentado después de fecha siempre es mejor que presentar, digamos, que no presentar, por ejemplo. En cambio, presentando el trabajo, por más que sea bastante fuera de fecha, estuve corrigiendo hoy trabajos presentados 12, 15 días después de la fecha y bueno, son posibilidades del alumno que a veces no se dan, entonces de repente perdieron algún puntito, pero no más de 1, 2, 3. Estamos, a ver, con alguno más para presentar hoy, me fijo. Verónica, sí, Verónica, que no podrá estar el miércoles. Te escuchamos, Verónica. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros y profe Marta? Un gusto de compartir con ustedes. El libro que estuve leyendo es también, a partir de lo que escuché también de los compañeros, es el de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, cuyo autor es el renombrado pensador y sociólogo Edgar Morin. Él nos brinda a través de sus escritos una guía indispensable para repensar la educación en un mundo cada vez más complejo y cambiante. Con una perspectiva profunda y una claridad excepcional, Morin nos invita a explorar los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación en el siglo XXI. También identifica los 7 saberes fundamentales que considera esenciales para la formación integral de los individuos y la construcción de una sociedad más justa y sostenible. Estos saberes abordan aspectos cruciales de la educación que van más allá de la mera transmisión de conocimientos, incluyendo la comprensión de la complejidad, el pensamiento sistémico, la ética del género humano y la comprensión de la identidad terrenal. Voy concluyendo un poquito diciendo que este libro es sumamente imprescindible para todos los que estamos en educación, para los estudiantes, padres y en realidad cualquier persona que esté interesada en el futuro de la educación y la sociedad,
que evidentemente es parte de la vida de uno mismo y de la sociedad, ¿no? Entonces, con este enfoque más bien holístico y una profundidad en cuanto a su percepción humana, este libro realmente nos ilumina el camino hacia un futuro más esperanzador y equitativo para todos. Esas son mis conclusiones, profe Marta, y gracias por darme la oportunidad de poder también expresar mi versión de esta reseña, ¿no? Muchas gracias. Excelente, Verónica, felicitaciones. Una síntesis muy, muy completa del libro Los siete saberes de la educación del futuro de Edgar Morin. Y realmente es un libro que ya tiene 25 años, sin embargo, Está vigente. Sigue vigente y sigue siendo futurista, sigue siendo vigente esa visión de futuro que él tenía. Eso es lo admirable. Y lo que puedo rescatar también, profe, después de haber escuchado a todos los compañeros, es que nace una especie de curiosidad por también conocer los demás libros, ¿no? que son sumamente enriquecedores para nuestra formación. Eso es lo que puedo sacar de esta clase sumamente rica, ¿no? Muchas gracias. Sí, sumamente diversa en cuanto a los libros que leyó cada uno. Eso es lo interesante. Y la mirada que tiene, porque varios leyeron Los siete saberes de la educación del futuro, varios leyeron a Paulo Freire, los distintos libros, y realmente cada uno tiene una mirada específica de algún aspecto que le llamó un poquito más la atención, en fin. Bueno, tenemos algunas personas levantando la mano. Hilda, Verónica, a ver, voy a revisar las levantadas de mano. Angie Molas, sí, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profe, compañeros. Yo aproveché la libertad que nos diste, profe, para buscar también otros autores y encontré este libro, por suerte gratuito, ¿verdad? Porque cuando las cosas están difíciles hay que buscar alternativas. Bueno, el libro que yo leí es El maestro ignorante, de Jacques Rancière. Más bien es un libro que todavía estoy leyendo, pero a primera mano él nos confronta con una poderosa idea que es la igualdad de inteligencia y la capacidad de aprender de forma autónoma. A través de una historia de un docente que es real, ¿verdad? De Joseph Jacotot, y también desafía las concepciones tradicionales de maestro y alumno, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza misma del aprendizaje. Este libro es bastante interesante porque nos muestra que el conocimiento no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino que también es una capacidad que todos poseemos. Nos anima a considerar un enfoque pedagógico más horizontal, donde el diálogo y la exploración personal son pilares fundamentales. En vez de imponer conocimientos, Rancière nos insta a buscar la emancipación intelectual a través de la igualdad y la autonomía en el proceso educativo. Nos desafía a repensar también nuestras nociones preconcebidas sobre la educación y abrazar la idea de que todos, sin importar su formación previa, tenemos la capacidad de aprender y de enseñar. Eso básicamente, profe. Excelente, Angie. Realmente un libro interesantísimo descubriste. ¿Cómo es el nombre del autor y el título? Sí, el autor es Jacques Rancière, es un filósofo contemporáneo francés, y el libro se llama El maestro ignorante. Sí, porque realmente es un desafío ver, caramba, qué está pasando ahí. Interesantísimo. Bueno, tenemos aquí algunas cuestiones que no leí todavía en el chat. Dice, ¿la próxima clase sería solamente para las presentaciones o también se estarían cerrando temas pendientes o desarrollando algún tema? Sí,
estaríamos desarrollando según el tiempo que quede disponible. Yo creo que va a quedar tiempo porque no son tantos, de repente en una horita podemos estar haciendo las presentaciones y otra horita tendríamos para desarrollar un tema más. Realmente las corrientes del pensamiento pedagógico contemporáneo son muchísimas y todas muy interesantes. Entonces, seleccionar las que vamos a desarrollar en clase como contenido propiamente de esta materia no es fácil. Siempre nos quedan un montón de corrientes y teorías ahí sin haber visto y que son sumamente ricas para lo que pueden aportar para mejorar la educación paraguaya, que es el objetivo central, ¿verdad? de esta materia para esta maestría. Entonces vamos a estar desarrollando también un contenido y también les voy a pasar cuando tenga, voy a estar dando una charla en mayo, el 8 de mayo, solamente que es a las 11 de la mañana, sobre la investigación que estuvimos desarrollando y seguimos desarrollando en la Facultad de Filosofía, el pensamiento crítico en la universidad, en la formación universitaria. Pero dada la cantidad de teorías que nos quedan todavía en el tintero, entonces les voy a pasar la invitación de ese evento que es también de forma virtual en la Facultad de Odontología de la UNA y con eso estaríamos complementando también esa parte que de repente no nos queda suficiente tiempo. También pregunta aquí Alma María, la tarea de esta semana es la reseña y de una segunda parte, pero yo ya había entregado una reseña sobre el libro en general. Excelente, volvé nomás a subir y va a estar completa tu tarea, Alma. A algunos les puse algunos comentarios, sugerencias, ¿verdad? Por ejemplo, tienen que tomar en cuenta que una reseña no lleva subtítulos. Algunos llenan de subtítulos y viñetas. Ese es un poco el modo de elaborar clases, ¿verdad? Que tenemos los profesores, pero no es lo adecuado para una reseña. Pueden fijarse en las revistas científicas que publican reseñas. El estilo es mucho más fluido, o sea, va todo en un solo texto, sin subtítulos, digamos. Sí, estás preparando otra reseña de otro libro. Felicitaciones a los que les da el cuero, pero en realidad la tarea no era para tanto. Excelente y felicitaciones. Rosana pide que si los compañeros pueden pasar las guías de trabajo en el grupo de WhatsApp para las que no pueden acceder a la plataforma. Sí, después... y creo que eso es todo, ¿verdad? En cuanto a consultitas aquí en el chat. Bueno, entonces... Profe, ¿sí? disculpe, yo también tengo una consulta, pero con relación a la tarea, la siguiente, la número 5, que es una tarea grupal, que dice que debemos presentar como un compendio sería de todos los libros leídos por los integrantes del grupo de trabajo. Y... No, en este caso no aplica. Tengo que retirar, disculpen que no retiré, porque esa tarea grupal ya no estoy utilizando. Pensé que me habían migrado las unidades del año pasado, pero al parecer la migración se hizo sobre los contenidos de unidades de años un poquito anteriores, pero realmente del modo virtual no es tan fácil trabajar en grupo, entonces preferí ponerles solamente tareas individuales, ya en lo que se refiere a la lectura de libros, la elaboración de reseñas, y esta ya no tiene
vigencia, ¿verdad? Lo que va a ir aquí, voy a cambiar el título, sería la presentación que están haciendo, pero tengo que hacer el ajustecito en el aula virtual para que quede más tranquilo, ¿verdad? Por supuesto. O sea, sería subir entonces un PowerPoint del libro que leímos. Pueden los que tengan, ¿verdad? Pero no es necesario. Ya voy anotando las presentaciones. Con eso es suficiente. Bueno, profe, entonces no vamos a alzar nada ahí. No, de repente el que no pudo presentar puede alzar, ¿verdad? Para suplir, pero prefiero mucho más que presenten porque eso me da la pauta del análisis que hicieron del libro, las reflexiones que pueden compartir aquí con los compañeros. Mejor no suban nada, voy a eliminar esa tarea, directamente la voy a eliminar y voy a agregar nada más esto de las presentaciones de forma manual, porque ya lo tengo todo anotado, incluso registrado en el Excel de calificaciones, así que no se preocupen, ya voy a eliminar eso. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces llegamos al final de la clase con mucho éxito y les agradezco la participación, les agradezco el ambiente colaborativo en el que todos han puesto un poco de su parte para que esto se genere. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el miércoles, definitivamente. A ver, miro cómo está el tema. Sí, miércoles 22 pueden. Qué suerte. Porque martes pueden 8 y lunes 3 nada más. Bueno, entonces nos vemos el miércoles 24. Les voy a estar enviando el enlace para poder conectarse a tiempo. Excelente. Buen fin de semana. Igualmente, profe. Chao, chao. Gracias. Igualmente, profe, muchas gracias.